Y esto me obliga a preguntarme de nuevo, los tipos que tenemos en este momento en el gobierno, el presidente y sus secuaces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Alfredo, Mariano, Cande, yo. Buenos días. El editorial para arrancar, porque sé que ustedes van a seguir subiendo la temperatura durante el programa. Pasa que, viste que el clima como está es terrible en Capital. Sí, habría que prender un Y es muy difícil salir a la mañana y decir... Qué hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Ah, mirá vos, mirá cómo vos sabías. Yo esperaba para el final del programa. Pero no se puede esperar. Nada. No se puede esperar. ¿Qué Ya, querés? desde entrada. Si todavía con la intensidad, con suerte puedo respirar, digamos, lo que fue. Gracias que tenés vos. Estamos hablando del triunfo de Racing con Peñarol. Ahora voy a agarrar una de las mentiras, Nico. El superávit. Voy a volver voy a ubicarme, voy a volver. Cuando decís una de las mentiras te referís al superávit y no al penal. Claro, al superávit. Entonces, pero es imposible. Está muy bien, está muy bien. Tu alegría es la nuestra, Partido Alfredo. copero, como pocos. Ahí está. Sí, Bueno, ahí estamos. Claro, lo que pasa es que diferenciamos Conmebol del AFA. Entonces ahí es. Qué contento que estás. Sí, no quiero desviar porque sé que mucho de fútbol no les la gusta. sonrisa de Alfredo. Sé que no les gusta que hable mucho de fútbol, ni a los oyentes del Destape, ni a esta mesa, que son todos bosteros. No sé, vos, No, discúlpame, pero no. no, gallina. Yo, millonaria. Es cierto, mañana juegan una cosa internacional, pero ellos están mal. ¿Y vos, Lo Mariano? dijo John, Soy de por su Ferro. culpa está lloviendo. Técnicamente soy de Ferro. Medio ¿Nada más? alejado del fútbol, pero sí. ¿Nada más? ¿Solo de Ferro? ¿Por qué habría de ser de otro equipo? No, es que Linda siempre- historia, Ferro. No, yo Llamo era club hincha de de barrio, Ferro, yo sí, sí. vecino. 4 Se hinchas entiende de que le Ferro hay en falta- esta radio. Es uno de los equipos más populares en el rubro periodístico. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Sí, es cierto, Hay mucho, mucho, hay- mucho. Pero eso también pasa porque hay muchos periodistas que es hincha de club grande y que no lo Claro. cuenta. Ahí está ese pudor todavía, ¿viste? De decir que sos hincha de otro club y demás. En fin. Bueno, la hora de Ferro. Vamos al superávit. Zayat. Bueno, antes de hacer yo un poquito el recorrido, que vos hiciste bien el título, digamos, nosotros estuvimos hablando ya hace bastante y lo escribimos también en el portal web del Destape. El superávit fiscal es una farsa. Ya hace bastante, digo, y ese es el título. Pero vamos a escuchar primero a Caputo, al ministro Caputo del TAPE 1, respecto a en qué está basado el programa económico de Milei. Nuestro programa se sustenta en el superávit fiscal, ¿sí? Este es un programa que tiene superávit fiscal y que ya a esta altura creo que nadie duda que lo va a tener mientras nuestro presidente siga siendo Javier Gerardo Milei, lo va a tener por los próximos 3, ojalá 7 años, ¿sí? Entonces... ¿Y qué sucede si lo que él dice, Caputo, que así se basa ese superávit fiscal y que es la base fundamental, no es así? Entonces se desmorona toda. Pero se desmorona ese plan. Pero antes de avanzar, un poco el título, porque ya un poco lo estuvimos mencionando, la farsa, el superávit fiscal, y ahora te voy a pasar a mencionar algunos detalles. Digo, por fin la ortodoxia, por fin los economistas, por fin algunos comunicadores que están vinculados o cercanos en medios, por ahí no ellos, en medios que son cercanos a Javier Milei, empezaron a observar, che, ¿qué pasa con los números fiscales? Obviamente que lo hacen de una forma un poquito tímida, pero por lo menos abrieron esa ventana. Y cuando la ortodoxia para un gobierno al que consideran propio en el sentido de la concepción ideológica, empiezan a mostrar que, mira, algunas cositas que estás mostrando no son tan así, bueno, se encienden luces amarillas en lo que se llama el círculo rojo del mercado. Pero vamos a escuchar entonces a Carlos Pagni respecto a que pone en duda el superávit fiscal, el superávit fiscal financiero, en su columna de los lunes, en su programa y en La Nación Más. Se ha abierto un debate, después le vamos a preguntar a Nicolás sobre esto, entre economistas ortodoxos que sostienen al gobierno diciendo, y los números fiscales no sabemos si el superávit es el que es. ¿Por qué? Y porque hay intereses de la deuda que están como disimulados en una forma de contabilizarlos, que pasan como si fuera capital y no intereses.
y no se consideran deuda y no aumentan el gasto público que realmente es. Bueno, y aquí empieza, yo creo que esa ventanita que se abrió va a ser cada vez más intenso el debate, y esto que decía Caputo, que la base del plan está basada en el superávit fiscal, va a empezar a diluirse y por consiguiente mostrar las fragilidades a partir de la ficción, a partir de la farsa que han construido el gobierno de Milei y que muchos lo han avalado, y lo han avalado porque les servía para justificar, para consolidar una transferencia de ingreso regresiva, extraordinaria a lo largo de lo que va del gobierno de Milei. Alfredo, esto es importante porque la experiencia nos marca que cuando hubo gobiernos similares, una vez que apareció esa duda, nunca se pudo resolver. Lo que fue haciendo es creciendo, a veces más rápido, a veces más lento, pero no conocemos experiencias de gobiernos que hayan entrado en este estado de duda y después hayan salido del estado de duda. Y además porque no hay una tendencia y un sendero donde podés decir, bueno, están tratando de reparar las cuentas públicas. Por el contrario, al subir las tasas de interés, y suben las tasas de interés del endeudamiento de la deuda en pesos, suben los intereses de esa deuda, y como esos intereses no se pagan, se capitalizan. Entonces la profundidad de ese déficit fiscal financiero se profundiza, e incluso ya empiezan a decir que los economistas ortodoxos que, bueno, entonces van a tener que hacer un ajuste aún mayor del gasto para hacer frente al pago de la deuda. Pero te voy a mencionar algunos de los puntos para tratar de demoler esta idea de que el gobierno, el plan económico de Milei tiene superávit fiscal. Uno es lo de los intereses que se capitalizan. 5,2 billones en junio, y va en crecimiento por el alza de la tasa de interés que yo te mencionaba. Aquí aparece, si querés, una duda metodológica que vale la pena simplemente mencionar, porque es de lo único que se agarra los economistas oficialistas e incluso el propio equipo económico. Es decir, bueno, miren, siempre la deuda con intereses, había un sector de la deuda en pesos que los intereses se capitalizaban, pero era muy pequeña dentro del total de la deuda pública. En cambio, ahora con el gobierno de Milei más que se multiplicó por muchas veces. Entonces ahí es donde dice, bueno, no es un poquitito de la deuda, de los intereses que se capitaliza, sino que gran parte de la deuda en pesos se capitalizan los intereses. Entonces ahí es donde cada vez se acumulan más unos recursos que en algún momento hay que pagarlo, salvo que decidan no pagarlo, o sea, el default, o decidan reperfilarlo, o sea, un default encubierto. Otro de los puntos para tratar de entender lo trucho que es el superávit fiscal es que el gobierno nacional retiene en forma indebida 30 billones de pesos, billones con B larga, de las provincias. Y no es que lo retienen porque decir, bueno, era plata que era algo arbitrario que el gobierno nacional podía entregarle a las provincias. No, es por ley, por resoluciones de fondos que fueron aprobados en el Congreso y por consiguiente le corresponden a las provincias, pero el Estado nacional los retiene. Después el freno a la obra pública. Uno puede decir, y bueno, está bien, es parte de esa lógica que tiene el gobierno de abrir el negocio para el sector privado y que no sean no sea el Estado. La cuestión es que no se hacen esas obras públicas. El monto calculado anual en el 2024 de obras públicas no realizadas es equivalente a 8.000 millones de dólares. O sea que si hubiese simplemente una línea de mantenimiento de la obra pública como venía en el 2023, en el 2024 tenían que haber gastado el equivalente a 8.000 millones de dólares. O sea, mayor gasto y por consiguiente sin déficit. Obviamente que también en una forma que viola estas normas republicanas que hoy no aparecen en el debate es que maneja el presupuesto sin presupuesto. No hay presupuesto aprobado, ni el 2024 ni el 2025. O sea, un nivel de arbitrariedad absoluta. O sea, ¿qué es lo que uno puede pensar a nivel de la consistencia de este déficit? Y por último,
Y por último, hay una deuda que es, bueno, el Estado gasta, pero el Estado paga en el momento a los proveedores, no. Y a lo largo de este año, lo que se llama deuda flotante, o sea, una deuda que no se registra a nivel en las cuentas públicas porque no están pagadas, es del 3,8 billones de pesos. En junio se triplicó respecto a los datos de mayo. Entonces ahí es donde empieza a aparecer las dudas. ¿Y por qué empiezan a aparecer las dudas? Porque en julio los datos fiscales mostraron que en la cuenta financiera hubo déficit financiero por 170.000 millones de pesos. ¿Vos sabés cuánto? Tiro un último número para no abrumarnos. Desde que comenzó el gobierno de Milei hasta junio hay 37 billones de pesos de intereses devengados capitalizados. Eso es equivalente al 6,5% del producto. O sea que, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Esta magnitud de fondos que no están registrados en las cuentas para tratar de analizar qué pasa con las cuentas fiscales. Y ahí ahora para cerrar, hasta el Fondo Monetario Internacional, en una asterisco, o sea, una nota al pie, no es que lo pone como algo central, dice, bueno, miren, sí, se sigue la contabilidad aceptada internacionalmente e incluso que es la que acepta el Fondo Monetario Internacional y que no es la que está aplicando el gobierno de Milei, en lugar de superávit fiscal tendrían un déficit del 1,2% del Producto Interno Bruto. O sea que lo que se está hablando en la narrativa oficial es una gran ficción, es una gran farsa que en algún momento va a quedar al descubierto. Y cuando quede al descubierto, lo que va a pasar es que la economía va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Porque no es solamente queda al descubierto y un día salen y dicen, bueno, fue culpa de tal, listo, seguimos como si nada. Cuando haya que ajustar la economía con la realidad, eso va a tener consecuencias. Y lo digo por algo que vos mencionabas y que me parece importante. Durante su primer año de gobierno, año y pico de gobierno, había un sector de los que llamamos del medio que lo acompañaron, que lo apoyaron, porque tenían incluso hasta la premisa de Milei va a tomar las medidas más antipáticas y va a dejar todo un poco más ordenado para el que venga después. Va a tomar medidas antipáticas, le va a ir mal, la gente lo va a repudiar por eso, pero el que venga después no va a tener que hacerse cargo del quilombo que había en el final del Frente de Todos, que existía y era real. Y la verdad es que hoy en día pareciera que el que venga después de Milei va a tener que hacerse cargo de un quilombo más grande todavía. Claro. Entonces, ahí también hay que entender un poco, y lo decía para después charlar de lo que va a pasar hoy en el Congreso y demás. Entender también por qué se están perdiendo algunos apoyos. En parte porque Milei ya no es tan popular, en parte porque los cagó, en parte por los cierres de listas, pero en parte también porque el rol que esperaban que Milei cumpliera ya está claro que no lo va a cumplir. No, porque al postergar gastos y al patear para adelante todo el tema de la deuda, en algún momento se va a tener que pagar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, bueno, si no es Milei, entonces el que venga va a tener que asumir esa responsabilidad y entonces, ¿cuál va a ser el señalamiento? Es tan evidente que va a pasar eso, de Claro. toda la ortodoxia. Lo es, miren, que son unos... Están gastando mucho. Sí, despilfarro de los recursos públicos. Dice, Aumentó no. un 300% el gasto en el Garraham. Y sí, si ustedes lo Claro, habían bajado. lo mismo con la obra pública, con el mantenimiento Sí, claro. de las rutas. ¿Qué es lo que pasa con la deuda? A las provincias que van a decir, no, ahora dame la plata. Entonces el próximo gobierno va a decir, y no, bueno, si no se la pediste a Milei, no me la pidas a mí. Bueno, entonces está generando profundos desequilibrios macroeconómicos. No es que está haciendo el orden macroeconómico. Esta es parte de la gran farsa que muchos se la comen, que muchos creen, que muchos postulan, que muchos publicitan. En realidad está generando un profundo desequilibrio macroeconómico. Y que cada vez queda más claro, ¿no? Porque tuvimos todo un año y medio de una mayoría de economistas diciendo, bueno, era lo que había que hacer, había que avanzar en este ajuste fiscal, había que levantar la bandera del superávit a cualquier costo, y cualquier costo me refiero, bueno, los miércoles golpeando a jubilados y con la licuación de los ingresos de los empleados públicos, despidos y todo lo que venimos viviendo, pero parecía que estaba bien, ¿no? Que estaba justamente haciendo esto de ordenar la macro. Ahora son esos propios economistas los que dicen, después de que salió el FMI, ¿no? Porque también hay que hablar de las temporalidades, después de que sale el FMI a decir, no, chicos, están ocultando
la capitalización de los intereses, ahora salen a decir, bueno, al final no estaba todo tan ordenado. Entonces, todo ese costo que tuvimos, que era el costo social, como ese margen, ¿para qué fue? Y la siguiente pregunta que hay que hacer es si hay que hacer más sacrificios en adelante para ordenar esto. Con este gobierno no creo, o con el que venga después. ¿Quién va a pagar ese sacrificio? Me parece que definitivamente la sociedad ya pagó todo lo que podía pagar y hay que mirar en quiénes se están beneficiando mientras todo el mundo pierde para ir a buscar esa plata. Nico, también me parece que trasunta esta idea de la diferencia de cómo se administran los costos de este ajuste. Vos tenés un ajuste que se paga con represión todos los miércoles en el Congreso cuando se trata de reclamar por jubilados, por discapacidad, por el Garrahan. La respuesta del Estado es represión. Cuando se trata de ajustar para que el dólar no se dispare, ¿cómo se le paga a los bancos? Con tasa de interés. Una tasa de interés ridícula, demencial, pero lo que hace el gobierno es a estos jubilados, discapacidad, Garrahan, palos. A los banqueros se los llena de plata, se los llena de pesos, incluso cuando no lo quieren, porque lo que están buscando los banqueros no están muy contentos con esto, pero dicen, bueno, está bien, dame esta tasa ridícula, mientras tanto que todos fingimos demencia. Sí. Pero vos fijate cómo se distribuyen las cargas de Javier Milei. Y porque el superávit, disculpame, Sí, el obvio. superávit fiscal, esta lógica, esta narrativa, está en función a que toda la sociedad piense, bueno, estamos haciendo un esfuerzo y esto es bueno para el futuro, vamos a estar mejor y se va a ordenar la economía, pero en realidad encubre una fenomenal transferencia de ingresos. Esto es lo que está en la base de este plan económico, esta transferencia de ingresos fenomenal, que es lo que mencionaba. Bueno, se lo saca a los jubilados, se lo saca a los de la educación, se le saca a los de ciencia y técnicas, a los discapacitados. ¿Y entonces a dónde va? Bueno, una de esas vías es pago más de tasa de interés de deuda. Sí, este Total, cuento. y en El esta sacrificio no es de transferencia- todos. El sacrificio es de una parte y hay otros que se benefician. de ese Exacto, sacrificio. Y pero me está parece importante lo de, perdón, pero Sí, para sí, sí. sumar un dato, lo de la transferencia, porque habla justamente de que no es que es plata, que es un ajuste, que era una plata malgastada y que esa plata se dejó de gastar. Esa plata se sigue gastando, solo que va hacia otro sector. Yo lo aclaro porque veo notas de La Nación, de TN, diciendo esto es el plan antiplatita en este discurso del gobierno. Plan aspiradora. Aspirador, antiplatita, lo que sea, y en realidad no, es un plan platita para los bancos, para el sistema financiero y para ese sector que hace la transferencia de los jubilados, y ahí quiere usar la placa 9 que salió de este estudio del CEPA, que viene haciendo cuánto pierden los jubilados, sobre todo de la mínima, hablando de que el bono está congelado desde marzo del año pasado. Desde marzo del 2024 a septiembre de 2025 hubo un aumento del 138% en las jubilaciones mínimas, pero el bono se mantuvo igual en esos 70.000 pesos. Entonces, lo que intenta responder el CEPA es, bueno, ¿cuánto debería valer el bono para que siga la evolución de la jubilación mínima? Y debería ser 96.755 pesos más. O sea, estamos hablando de 166.755 pesos. Hoy lo que discuten en el Congreso es si le aumentan 40.000 pesos. Claro. No es ni la mitad. Ni la mitad de O sea, no es ni siquiera una recomposición para que el bono valga lo mismo que valía en marzo de 2024, sino que es, bueno, una negociación, y eso mismo es lo que quiere vetar el gobierno.